¿Cómo están, gente? Veremos ahora la partida entre Mijail Chigorin y William Steinitz por el Campeonato del Mundo de 1892. Es la segunda vez que se enfrentaron en un Campeonato del Mundo, en la cual también ganó William Steinitz el match. Sin embargo, en esta partida vemos cómo Mijail Chigorin, que era un apasionado del Gambito Evans, y no solo apasionado, sino también dominador, el mejor dominador de su tiempo de esta apertura. Empezaremos con 1 E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5, entrando en la apertura italiana. Recordemos que para mejorar nuestro nivel es necesario conocer los clásicos, y este es un clásico. Principalmente las partidas del campeonato del mundo, los campeonatos del mundo son muy importantes en nuestro estudio. Sigue el gambito Evans, C3, y aquí la normal jugada es de 4, ¿no? Sin embargo, Mijail Chigorin decide enrocar, pero no hay problema, porque se va a llegar por medio de transposiciones a la posición en la cual se hubiera jugado de 4. Sigue D6 y por fin se hace la jugada de 4, que es equivalente a ciertas transposiciones, ¿no? Alfil G4 es una jugada natural en este tipo de posiciones, el cual tiene la intención de clavar al caballo y por lo tanto limitar las acciones de las piezas blancas a esa clavada, ¿no? ¿Por qué? Porque si la dama se retira a un cuadrado inadecuado, va a doblarse los peones y en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, va las piezas negras a atacar con facilidad el enroque blanco. Pero también puede existir ciertas jugadas compensatorias, como son dama B3, la cual su idea principal es amenazar el peón F7. Entonces se puede considerar que la jugada dama B3 podría dejarse doblar peones. Sin embargo, esa no es la idea de Mijail Chigorin, y en su tiempo, sin ordenadores, y siendo uno de los primeros en sentar las bases de muchos aspectos teóricos en las aperturas, Mijail Chigorin hizo una jugada poco intuitiva, porque la base de datos dice que la mayoría de jugadores, bueno, en internet, hace la jugada dama B3, que es la más lógica desde el punto de vista humano, ¿no? Pero una jugada como esta, que teniendo aún piezas por desarrollar, mueve dos veces el alfil en la apertura, es poco instintiva. Sin embargo, esta es la mejor jugada, ¿no? Alfil B5, la cual tiene la intención de mover el peón, pero no es tan fácil tampoco pensar en que el peón va a subir con facilidad, porque acá se puede capturar el peón y también el alfil puede tener la intención de cambiarse con el caballo, y la dama ya no va a estar disponible para apoyar los ataques del alfil, ¿no? Entonces tampoco es tan sencillo hacer esa idea de que con facilidad va a subir el peón. Pero bueno, se puede considerar que aquí proviene la primera imprecisión. Bueno, después del cambio se puede considerar que aquí proviene la primera imprecisión de William Steinitz, aunque no es una mala jugada y es una jugada muy habitual en esos tiempos, pero en la actualidad hay mucho mejores jugadas que aquella, ¿no? Entonces, mejor que alfil de 7 está la jugada caballo G E7. El objetivo es desarrollar la pieza y poder enrocar, cosa que Steinitz no pudo hacer durante esta partida. No hay que tener miedo a la jugada de 5, porque luego viene la jugada A6, alfil A4, B5, y nosotros podemos capturar al caballo. Las negras no deben capturar inmediatamente al alfil, tienen que hacer la intermedia, alfil por F3, dama por F3, y luego las negras capturan al alfil de A4. Como podemos ver, las negras mantienen el peón de más. Sin embargo, no es recomendable que intenten capturar este peón que está en C6, porque se viene la jugada dama A3, caballo por C6, las blancas recuperan el peón capturado en C6, lo recuperan en A4 y producen una clavada nueva, no tan fácil de defender, con una amenaza al alfil
impidiendo que puedan enrocar las negras. Entonces, como podemos ver, no hay que tener miedo a la jugada caballo G7. Sin embargo, retornando a la partida, Steinitz hizo la jugada alfil D7, que no se considera mala. Sin embargo, había otra mejor, ¿no? Alfil B2, siguiendo con el desarrollo. Y este sí puede considerarse una imprecisión grande, ¿no? Lo mejor que pueden hacer las negras acá es desarrollar su caballo para lograr terminar su desarrollo y lograr otros objetivos ya con el enroque hecho. Sin embargo, esta jugada es lo que va a permitir que el negro no termine su desarrollo y pierda durante esta partida. Sin embargo, este no es el error más grave, ¿no? Luego sigue la captura y la captura de dama, ¿no? Caballo A3, pero vamos a ver algo aquí. Si se hubiera hecho la jugada caballo F6, luego se hubiera hecho D5, simplemente hubiera venido caballo E5 protegiendo al alfil. Luego de los cambios, el caballo retornaba y las negras se hubieran encontrado con la igualdad, ¿no? Entonces, habían bastantes opciones, pero la jugada que hizo Steinitz no fue la mejor. Caballo A3, jugada muy popular en esta apertura. Luego, la amenaza sobre el alfil que está prácticamente aislado de las piezas negras. Luego el alfil y se sigue con el acoso hacia el alfil, por lo cual está obligado el jugador negro a moverse 6 y a dejar indefenso, no indefenso, sino crear una debilidad a ese peón que puede ser atacado incluso con dos piezas, ¿no? Bueno, acá la mejor jugada considerada por los análisis del ordenador es alfil A3, amenazando con dos piezas al peón negro. Sin embargo, creo que acá la jugada E5, que es la que podía regresarle la igualdad a Steinitz, pero no la aprovechó. Es más, decidió cometer un error garrafal. Chigorin hizo E5 y lo mejor que podía haber hecho Steinitz es capturar, ¿no? Capturar el peón, y si las blancas capturaban, la dama venía a D5 y no había ningún problema. Si las blancas capturaban con este caballo, lo mismo. D5 solucionaba los problemas, bloqueaba al peón y no había más que decir. Sin embargo, el error garrafal que le da la ventaja total a Chigorin fue ¿no? El peón a D5, dejando la entrada a este caballo, y ya cualquier jugador en prácticamente cualquier nivel se puede dar cuenta que aquí están en ventaja las piezas blancas. Sin embargo, hay que saber ganarlo, ¿no? Porque las líneas para cosechar la ventaja y convertir la victoria no son tan sencillas, son líneas que necesitan de cálculo. Rey F8, alfil A3 es la mejor diagonal para este alfil, porque esta diagonal está chocando con sus propios peones, y no solo es la mejor diagonal, sino que también está en vista al rey no enrocado. Luego el rey se sale de esa diagonal y torre B1, que tiene mucha lógica y es muy típica en este tipo de posiciones. El objetivo de esta jugada es amenazar al punto B7 con idea de estar protegida por el caballo, ¿no? Caballo F5 es una jugada que se puede considerar un error grande de las negras, pero para encontrar la refutación se necesita mucha profundidad, ¿no? La jugada A5 está recomendada por el módulo. El objetivo la idea del jugador negro es cambiar lo antes posible a este caballo, que es muy molesto. Sin embargo, acá las blancas tienen que responder activamente, y la jugada que hacen es la humana caballo F7 con idea de mover el peón. Está claro que no se puede comer de dama porque ahí se viene un doble. La mejor jugada es comer de rey, pero este rey ya está extraído, y una vez que esté extraído vienen los temas de mate y el cálculo profundo, ¿no? Sin embargo, acá la mejor es torre E1. La primera jugada de torre E1 es fácil, pero encontrar la continuación no es tan sencillo, como vamos a poder ver. Luego de rey F6 viene alfil por E7, caballo por E7, caballo E5. Se dan cuenta, no es una jugada directa. Dama D6 y dama G4. No, perdón. Caballo G4,
y ya. Entonces está consolidada la posición. Sin embargo, Chigorin hizo una jugada más humana, que es caballo E5, molestando a esa dama que prácticamente ya no tiene muchos escapes, ¿no? Luego torre E1, el rey se sale de la amenaza, dama H5. ¿Qué se está amenazando aquí? Si las negras hicieran una jugada pasiva, vendría el jaque mate directo, caballo G4, ¿no? Entonces las negras tienen que abrirse un refugio para escapar a su rey. Las blancas ya terminan con lo empezado, se comen a la torre y los mates ya se acercan. El mate más cercano está con dama F7, sin embargo las blancas deciden hacer torre B3, ya dando prácticamente por terminada la partida. Acá la torre F5 no es fácil de ver si es que uno no se da cuenta que acá no tiene que capturar, sino que la mejor jugada es un mate en 6 que se va a dar en la partida, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta partida y nos vemos la próxima partida. No se olviden de suscribirle y darse like en el video. Muchas gracias y hasta la próxima.